Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a The World of Emotion, donde les traigo las historias reales más intrigantes y poderosas que los dejará sin palabras. La historia de hoy es absolutamente increíble y los hará cuestionar todo sobre la justicia, la discriminación y el coraje. Un piloto expulsa a un hombre negro de un avión, pensando que tiene la autoridad para hacerlo, pero lo que sucede después cuando la seguridad del aeropuerto descubre sus credenciales del FBI los impactará hasta la médula. Esta es una historia de racismo, seguridad nacional y la lucha de un hombre por su dignidad. Así que asegúrense de ver hasta el final, y no olviden decirme en los comentarios, si esto les pasara a ustedes, ¿qué harían? ¿Se mantendrían calmados como nuestro héroe, o reaccionarían de manera diferente? Vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Malcolm Jenkins observa con incredulidad mientras el capitán Bradley Sullivan anuncia un retraso en el vuelo debido a preocupaciones de seguridad mientras apunta directamente hacia él. Los pasajeros comienzan a susurrar y mirar. La seguridad del aeropuerto se acerca con una expresión severa. El oficial principal sostiene algo inesperado, las credenciales del FBI de Malcolm. El estridente sonido del teléfono de Malcolm Jenkins atravesó la oscuridad de su habitación exactamente a las 3:07 de la mañana. Buscó a tientas el teléfono, ya sabiendo lo que significaba la llamada. Solo la agencia llamaba a esta hora, y nunca eran buenas noticias. Jenkins, respondió, con voz aún ronca por el sueño. Malcolm, soy el director Raymond. Tenemos una situación en Nueva York. Amenaza creíble. Múltiples objetivos. Necesito que tomes el primer vuelo desde Atlanta. Malcolm ya estaba bajando las piernas de la cama. Detalles. Solo línea segura. El paquete de informe está esperando en tu bandeja de entrada encriptada. Todo lo que puedo decir es que está vinculado a esa red de Estambul que has estado rastreando. La mente de Malcolm se aclaró inmediatamente. Había estado monitoreando esta célula durante 18 meses. Si se estaban moviendo hacia Nueva York, era serio. Estaré en el vuelo de las 6:15 a JFK. Bien. Michelle te encontrará en la terminal. Y Malcolm, esto se mantiene en secreto. Nadie necesita saber por qué estás viajando. La línea se cortó. Malcolm se quedó de pie en la oscuridad de su apartamento, cambiando mentalmente de marcha. A los 35 años, Malcolm Jenkins había pasado 12 años en el FBI, ascendiendo en las filas de la División de Contraterrorismo después de una distinguida carrera militar. Su especialidad era identificar y desmantelar redes terroristas antes de que pudieran ejecutar ataques. Había prevenido 3 ataques importantes en suelo estadounidense, aunque el público nunca conocería su nombre ni lo que había hecho. El reloj digital junto a su cama marcaba las 3:10 de la mañana. Tenía menos de 3 horas para prepararse y llegar al aeropuerto. Malcolm se movió con eficiencia practicada, duchándose rápidamente y empacando su bolsa de emergencia con lo esencial. Añadió su laptop, teléfono encriptado y arma de respaldo, estándar para agentes que viajaban en asuntos urgentes. Su apartamento en el centro de Atlanta estaba decorado escasamente, mostrando las características de alguien que pasaba más tiempo fuera que en casa. Algunas fotos familiares adornaban la estantería, sus padres en su 40º aniversario, la graduación universitaria de su hermana. Sin esposa ni hijos. El trabajo había hecho que las relaciones fueran casi imposibles. A las 4:45 de la mañana, Malcolm llamó a un servicio de transporte compartido. El conductor llegó puntualmente, mirando el atuendo profesional de Malcolm con curiosidad a esa hora tan temprana. Malcolm ofreció una sonrisa cortés pero distante. Cuanto menos memorable se hiciera, mejor. El aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson ya estaba despertando con los viajeros matutinos cuando llegó a las 5:20 de la mañana. Malcolm pasó por los kioscos de check-in y se dirigió directamente al mostrador prioritario, con sus credenciales del FBI listas. La joven detrás del mostrador miró su identificación y reserva con expresión aburrida. ¿Ventana o pasillo, señor Jenkins? Ventana, por favor. Y es una tarifa gubernamental, así que necesito facturar este maletín. Colocó su maletín seguro en la báscula. La agente tecleó lentamente, sus ojos pasando de su cara a la pantalla. Necesitaré ver una identificación adicional. Malcolm presentó su licencia de conducir sin comentarios, aunque era inusual necesitar múltiples formas de identificación para un vuelo doméstico cuando ya había proporcionado su identificación federal. ¿Y cuál es la naturaleza de su viaje hoy, señor?, preguntó ella. Otra pregunta inusual para un check-in de rutina. Negocios gubernamentales, respondió Malcolm de manera uniforme.
Ella le entregó su pase de abordar con una sonrisa tensa. La seguridad está a su derecha. Que tenga un buen vuelo. Malcolm se dirigió a la línea de TSA Precheck, un beneficio de su empleo federal y viajes frecuentes. A pesar de este estatus, fue apartado para un control adicional aleatorio. Señor, por aquí, dirigió el agente de TSA, señalando hacia el escáner de cuerpo completo. Malcolm cumplió sin quejarse. Había aprendido hace mucho tiempo que cuestionar estas elecciones aleatorias solo conducía a más retrasos. El agente lo palpó a fondo, prestando especial atención a su cintura donde su portacredenciales creaba un ligero bulto. ¿Qué es esto?, preguntó el agente señalando. Credenciales federales, respondió Malcolm en voz baja, abriendo su chaqueta lo suficiente para mostrar el portacredenciales sin mostrar el contenido a los viajeros cercanos. El comportamiento del agente cambió repentinamente. Está bien, señor. Puede proceder. Malcolm llegó a la puerta con 20 minutos de sobra. El proceso de abordaje ya había comenzado, con pasajeros de primera clase y miembros con estatus elite pasando. La tarifa gubernamental de Malcolm lo había colocado en primera clase, una rareza que apreciaba para el vuelo matutino temprano. Pase de abordar e identificación, solicitó el agente de la puerta. Malcolm los presentó, notando sus cejas levantadas mientras escaneaba sus documentos. ¿Hay algún problema?, preguntó. No, señor. Solo confirmando su asignación de asiento. Le devolvió sus documentos. Disfrute su vuelo. A bordo, una azafata llamada Amber revisó su pase de abordar nuevamente antes de dirigirlo al asiento 2A. Su sonrisa parecía forzada mientras lo veía guardar su equipaje de mano en el compartimento superior. ¿Puedo verificar su pase de abordar una vez más, señor?, preguntó, una tercera verificación inusual. Malcolm se lo entregó sin comentarios. Ella lo estudió cuidadosamente antes de devolverlo. Gracias, señor. ¿Puedo ofrecerle una bebida antes de la salida? Solo agua, gracias, respondió, acomodándose en su asiento. Malcolm notó que varios pasajeros de primera clase lo miraban de reojo, luego apartaban rápidamente la mirada cuando hacía contacto visual. Estaba acostumbrado a esto. Un hombre negro en primera clase aún llamaba la atención, incluso en 2025, incluso en Atlanta. La cabina se llenó rápidamente. Malcolm abrió su laptop, habilitando las funciones de seguridad que evitarían que alguien viera su pantalla. Comenzó a revisar el paquete de informes sobre la amenaza potencial en Nueva York, tomando notas mentales sobre objetivos potenciales y actores clave. La puerta de la cabina permaneció abierta mucho después de la hora de salida programada. Malcolm revisó su reloj. Deberían haber retrocedido hace 5 minutos. Finalmente, el capitán Bradley Sullivan apareció en la puerta de la cabina, escaneando la sección de primera clase. Sus ojos se posaron en Malcolm, se estrecharon ligeramente, y luego desapareció de nuevo en la cabina sin el saludo habitual que muchos pilotos ofrecían. Pasaron 10 minutos más. Malcolm envió un mensaje seguro al director Raymond. Posible retraso. Actualizaré ETA. La respuesta llegó inmediatamente. Crítico que llegues lo antes posible. Situación en desarrollo. Malcolm miró por la ventana el cielo matutino despejado. Fuera lo que fuera que estaba sucediendo en Nueva York, necesitaba llegar allí rápidamente. Cada minuto contaba cuando había vidas en juego. Lo que no sabía era que su viaje estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que podría haber imaginado. 20 minutos después de la hora de salida programada, la cabina permaneció estacionaria en la puerta. Los pasajeros se movían inquietos en sus asientos, revisando relojes y teléfonos. Malcolm mantuvo su compostura, continuando revisando documentos en su laptop segura, aunque su mente registraba cada movimiento a su alrededor. La puerta de la cabina se abrió y el capitán Sullivan emergió, seguido por 2 azafatas y un agente de la puerta que había subido a través de la puerta de la cabina aún abierta. La mirada de Sullivan barrió la cabina de primera clase antes de fijarse directamente en Malcolm. Damas y caballeros, me disculpo por el retraso, anunció Sullivan, su voz resonando a través de la cabina silenciosa. Estamos experimentando una pequeña preocupación de seguridad que debe abordarse antes de la salida. Sullivan se acercó al asiento de Malcolm, deteniéndose directamente a su lado. Señor, necesito hablar con usted. Malcolm cerró su laptop. ¿Hay algún problema, capitán? Toda la cabina había caído en silencio. Varios pasajeros habían comenzado a grabar con sus teléfonos, sintiendo que se desarrollaba un drama. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre su presencia en este vuelo, declaró Sullivan,
lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo escucharan. Voy a tener que pedirle que recoja sus pertenencias y desembarque mientras aclaramos esto. Malcolm mantuvo su comportamiento profesional a pesar de la humillación de ser señalado. ¿Puedo preguntar qué preocupaciones específicamente? Sullivan miró alrededor de la cabina antes de responder. Varios pasajeros han expresado incomodidad, y como capitán, soy responsable de la seguridad de esta aeronave. Ya veo, dijo Malcolm cuidadosamente. ¿Y qué hay de mí que ha causado esta incomodidad? Sullivan se movió incómodamente. Señor, no estoy en libertad de discutir la naturaleza específica de la preocupación de seguridad. Simplemente le estoy pidiendo que coopere por la seguridad de todos los pasajeros. Malcolm notó que ni un solo pasajero se había acercado a la tripulación sobre él. Había estado sentado trabajando tranquilamente todo el tiempo. Esto venía del propio Sullivan. Capitán, estoy viajando en asuntos gubernamentales urgentes a Nueva York, explicó Malcolm con calma. Tengo la identificación adecuada y he pasado por todos los protocolos de seguridad. Necesitaré ver una identificación adicional más allá de su pase de abordar, exigió Sullivan. Malcolm era muy consciente de los ojos sobre él, los teléfonos grabando. Había enfrentado discriminación antes, pero rara vez tan descaradamente, y nunca en ruta para prevenir un ataque terrorista potencial. Ya he proporcionado múltiples formas de identificación durante el check-in y la seguridad, respondió Malcolm. Sin embargo, si resolverá esta situación rápidamente, puedo informarle que soy un agente federal viajando en asuntos oficiales. La expresión de Sullivan se endureció. Cualquiera puede reclamar empleo gubernamental. Necesitaré ver credenciales. Malcolm alcanzó lentamente su chaqueta, consciente de que los movimientos repentinos podrían escalar la situación. Reveló parcialmente sus credenciales del FBI, manteniendo los detalles ocultos de los pasajeros que filmaban mientras permitía que Sullivan viera la placa y la identificación claramente. Sullivan apenas miró las credenciales. Me temo que eso es insuficiente. Por lo que sé, eso podría ser falso. Necesito verificar esto con la seguridad del aeropuerto. Capitán, con todo respeto, estoy en una misión urgente, explicó Malcolm, su paciencia agotándose pero su voz permaneciendo medida. Retrasar este vuelo aún más pone a las personas en riesgo. La seguridad de mis pasajeros es mi preocupación principal, contrarrestó Sullivan. Y en este momento, usted está impidiendo que partamos. Un murmullo se extendió por la cabina. Malcolm podía sentir la tensión aumentando mientras los pasajeros procesaban lo que estaba sucediendo. Si se niega a desembarcar voluntariamente, continuó Sullivan, no tendré más remedio que desembarcar a todos los pasajeros y hacer que la seguridad lo escolte fuera de la aeronave. Malcolm sabía que necesitaba calmar la situación. Hacer una escena solo lo retrasaría más y potencialmente comprometería su bajo perfil. Alcanzó su teléfono. Desembarcaré, dijo, pero quiero contactar a mi supervisor y enlace del aeropuerto primero. Puede hacer sus llamadas desde la terminal, insistió Sullivan. Por favor, recoja sus pertenencias ahora. Mientras Malcolm se levantaba para recuperar su bolsa del compartimento superior, escuchó a un pasajero en la fila 3 susurrar a su compañero de asiento, gracias a Dios. No me sentía seguro con él a bordo. Malcolm fingió no escuchar mientras recogía su laptop y maletín. La caminata por el pasillo se sintió interminable, cada ojo en la cabina siguiendo su movimiento. Algunos pasajeros parecían avergonzados o solidarios, pero muchos parecían aliviados por su eliminación. En la puerta de la aeronave, la azafata Amber evitó el contacto visual mientras murmuraba un automático, gracias por su cooperación. Malcolm entró en la pasarela, sacando su teléfono para llamar al oficial de enlace del aeropuerto del FBI. Cuando la puerta de la cabina se cerró detrás de él, escuchó a Sullivan anunciando a los pasajeros restantes, nos disculpamos por el retraso. Partiremos en breve ahora que nuestra preocupación de seguridad ha sido atendida. Malcolm respiró profundamente, centrándose. Había experimentado prejuicios a lo largo de su vida y carrera, pero tenerlo interfiriendo con la seguridad nacional era un nuevo mínimo. Mientras marcaba su contacto, se recordó a sí mismo que la misión era lo primero. Cualquier humillación personal que sintiera necesitaba ser dejada de lado. El teléfono se conectó y Malcolm habló en voz baja en el receptor. Habla el agente especial Jenkins. Necesito asistencia inmediata en la puerta B23. El capitán me ha removido del vuelo 1523 a JFK a pesar de las credenciales. Estoy en misión prioritaria Alfa 7.
El código alertaría a su contacto sobre la urgencia de su situación. En cuestión de momentos, las ruedas se pondrían en marcha. Malcolm solo esperaba que giraran lo suficientemente rápido. En la terminal, Malcolm fue dirigido a un mostrador de servicio al cliente donde una representante llamada Heather Williams lo saludó con la sonrisa practicada de alguien que trataba con quejas de pasajeros todo el día. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado, y su uniforme azul marino llevaba un pin plateado que indicaba 10 años de servicio. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy?, preguntó, su acento sureño alargando sus vocales. Acabo de ser removido del vuelo 1523 a JFK por el capitán Sullivan, explicó Malcolm. Necesito ser reservado inmediatamente en el próximo vuelo disponible. Estoy viajando en asuntos gubernamentales. Los dedos de Heather teclearon en su teclado. Veo que fue desembarcado debido a una preocupación de seguridad, dijo, su tono sugiriendo que Malcolm debía haber entendido mal algo tan obvio. Desafortunadamente, cuando un capitán toma una determinación de seguridad, debemos honrarla. No hubo una preocupación de seguridad legítima, afirmó Malcolm firmemente. Soy un agente federal viajando en asuntos urgentes. El capitán se negó a reconocer mis credenciales. La sonrisa de Heather nunca vaciló, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Señor, estoy segura de que ha habido un malentendido. Nuestros capitanes son profesionales altamente capacitados que solo toman estas decisiones cuando es necesario. Necesito hablar con un supervisor inmediatamente, dijo Malcolm, manteniendo su voz nivelada. Y necesito contactar a la seguridad del aeropuerto. Puedo llamar a un supervisor, pero puede tomar algún tiempo antes de que esté disponible, respondió Heather. En cuanto a la seguridad, son ellos quienes típicamente removerían a los pasajeros marcados como riesgos de seguridad. Malcolm sacó su teléfono. Ya he contactado al enlace del aeropuerto de mi agencia. Deberían estar llegando pronto. Como si fuera una señal, un hombre alto en uniforme de seguridad del aeropuerto se acercó al mostrador. La placa en su pecho lo identificaba como Walter Thompson, jefe de seguridad del aeropuerto. ¿S.R. Jenkins?, preguntó Thompson, su expresión neutral. Agente especial Jenkins, corrigió Malcolm, presentando sus credenciales. Thompson las examinó con más cuidado del que Sullivan había mostrado. Recibí una llamada sobre una situación en el vuelo 1523. ¿Puede explicar qué sucedió? Mientras Malcolm comenzaba a relatar los eventos, su teléfono sonó. La pantalla mostraba a D. Michie, director asistente Darren Michie, su supervisor directo. Disculpe, necesito tomar esto, dijo Malcolm a Thompson. Es mi superior. Thompson asintió, y Malcolm se alejó para responder. Jenkins respondió. Malcolm, ¿qué está pasando? El enlace del aeropuerto llamó sobre una interferencia prioritaria. ¿Estás siendo detenido? La voz de Michie estaba tensa. El capitán se negó a volar conmigo a bordo, señor. Reclamó preocupaciones de seguridad, pero no aceptaría mis credenciales. Estoy con la seguridad del aeropuerto ahora intentando ser reservado nuevamente. Pon al jefe de seguridad, ordenó Michie. Malcolm regresó a Thompson y extendió el teléfono. Mi director asistente quisiera hablar con usted. Thompson se veía sorprendido, pero tomó el teléfono. Habla el jefe Thompson. Escuchó durante varios momentos, su expresión cambiando de escepticismo a preocupación. Sí, señor. Entiendo. Sí, eso es extremadamente preocupante. Lo manejaremos de inmediato. Thompson devolvió el teléfono a Malcolm, su comportamiento notablemente alterado. Agente Jenkins, me disculpo por esta situación. Permítame asegurarle que resolveremos esto de inmediato. Malcolm tomó el teléfono de vuelta. Señor. He explicado la naturaleza de tu misión y la sensibilidad del tiempo, dijo Michie. Deberían estar cooperando completamente ahora. Llámame cuando estés en el aire. Gracias, señor. Malcolm terminó la llamada y se volvió hacia Thompson. Agente Jenkins, necesito verificar algunas cosas sobre las acciones del capitán Sullivan, dijo Thompson, ahora todo negocios. Dijo que se negó a reconocer sus credenciales. Así es. Apenas las miró y sugirió que podrían ser falsas. La mandíbula de Thompson se tensó. ¿Y hubo alguna indicación de qué provocó su preocupación? Malcolm encontró la mirada de Thompson directamente. Jefe Thompson, yo era el único pasajero negro en primera clase. Estaba sentado tranquilamente trabajando en mi laptop. Nadie se acercó a la tripulación sobre mí.
El capitán me señaló inmediatamente al verme. Thompson asintió lentamente. Ya veo. Se volvió hacia Heather, cuya sonrisa había desaparecido. Señora Williams, necesito acceso a su sistema para revisar el historial de vuelos del capitán Sullivan y cualquier incidente reportado. No estoy autorizada para, comenzó Heather. Este es ahora un asunto de seguridad federal, interrumpió Thompson. Estoy autorizado para acceder a esa información durante una investigación activa. Mientras Thompson trabajaba con la terminal de Heather, Malcolm recibió otra llamada, esta vez de la oficina de campo del FBI en Atlanta. Jenkins, respondió. Agente Jenkins, habla James Blackwell, jefe de enlace de seguridad del aeropuerto. Me estoy acercando al área de servicio al cliente ahora. Malcolm levantó la vista para ver a un hombre negro de unos 50 años caminando con determinación hacia ellos. Blackwell detectó a Malcolm y terminó la llamada, extendiendo su mano mientras se acercaba. Agente Jenkins, es bueno verte otra vez. Ojalá fuera bajo mejores circunstancias. Malcolm estrechó su mano, reconociendo a Blackwell de una conferencia de contraterrorismo del año anterior. ¿Se conocen ustedes dos?, preguntó Thompson. El agente Jenkins impartió uno de los informes más importantes en la conferencia del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del año pasado, explicó Blackwell. Su trabajo ha salvado innumerables vidas. Thompson se veía cada vez más incómodo. Acabo de revisar el registro del capitán Sullivan. Hay otros 3 incidentes en los últimos 18 meses donde reportó preocupaciones de seguridad sobre pasajeros. Todos minorías. Todos finalmente autorizados para volar en vuelos posteriores. La expresión de Blackwell se oscureció. Eso establece un patrón. Necesitamos escalar esto inmediatamente. Hizo una rápida llamada telefónica, hablando en tonos oficiales cortantes. Cuando colgó, se volvió hacia Malcolm. El vicepresidente de operaciones de la aerolínea para la región sureste está en camino. Carson Reynolds. Estará aquí en 5 minutos. Heather, quien había estado escuchando todo esto, finalmente habló. ¿Debería volver a reservar al agente Jenkins en el próximo vuelo a Nueva York? No, dijo Blackwell firmemente. El agente Jenkins tomará su vuelo originalmente programado. El capitán Sullivan tendrá que dar algunas explicaciones. Thompson asintió en acuerdo. Señora Williams, por favor no haga ningún cambio en el manifiesto. Este vuelo no va a ninguna parte sin el agente Jenkins a bordo. Malcolm revisó su reloj. El retraso ahora se acercaba a los 90 minutos. Cada minuto aumentaba el riesgo en Nueva York. Sin embargo, sabía que resolver esto adecuadamente era importante, no solo para él sino para cualquier otra persona que pudiera enfrentar discriminación similar. Aprecio el apoyo, dijo Malcolm, pero mi preocupación principal es llegar a Nueva York lo más rápido posible. Si hay una alternativa más rápida, no la hay, interrumpió Blackwell. Incluso si te ponemos en un vuelo privado de la agencia, el tiempo de preparación te pondría en Nueva York más tarde que este vuelo comercial. La mejor solución es regresarte a ese avión. Un hombre de aspecto agitado en un traje caro corrió hacia ellos. Soy Carson Reynolds, vicepresidente de operaciones, anunció, ligeramente sin aliento. Entiendo que tenemos una situación con uno de nuestros capitanes. Thompson y Blackwell informaron rápidamente a Reynolds, cuya cara se puso cada vez más pálida mientras exponían los hechos. Esto es inaceptable, dijo Reynolds cuando terminaron. Absolutamente inaceptable. Agente Jenkins, en nombre de la aerolínea, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas. Abordaremos esto con el capitán Sullivan inmediatamente. Malcolm asintió reconociendo, pero se mantuvo enfocado en la misión. Lo aprecio, señor Reynolds, pero ahora mismo necesito llegar a Nueva York lo más rápido posible. Por supuesto, acordó Reynolds. Regresémoslo a ese avión ahora mismo. Mientras caminaban hacia la puerta, Reynolds hizo varias llamadas, informando a varios departamentos sobre la situación. Para cuando llegaron a la pasarela, se había formado un pequeño séquito alrededor de Malcolm, Reynolds, Thompson, Blackwell, y 2 gerentes de la aerolínea que se habían unido en el camino. Malcolm se preparó para lo que sin duda sería una reentrada incómoda. Pero había enfrentado cosas peores, y tenía un trabajo que hacer. Las vidas potencialmente en juego en Nueva York superaban con creces su incomodidad personal. La puerta de la pasarela se abrió y el grupo avanzó hacia la aeronave, donde el capitán Sullivan estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras Malcolm se acercaba a la puerta de la aeronave con su séquito de funcionarios,
Podía escuchar el murmullo inquieto de los pasajeros que ahora habían sido retrasados por más de 90 minutos. La azafata Amber estaba en la puerta, sus ojos se agrandaron al ver la procesión dirigiéndose por la pasarela. Necesito hablar con el capitán Sullivan inmediatamente, anunció Carson Reynolds al llegar a la puerta. Amber buscó a tientas el interfono. Capitán, señor, hay algunas personas aquí para verlo, incluyendo al pasajero que fue, removido. Un momento después, el capitán Sullivan apareció en la puerta, su comportamiento confiado vacilando al ver al grupo de funcionarios. Sus ojos se movieron de cara en cara antes de posarse en Malcolm. ¿Qué significa esto?, exigió Sullivan, intentando mantener la autoridad. Capitán Sullivan, soy Carson Reynolds, vicepresidente de operaciones, comenzó Reynolds, su voz medida pero firme. Tenemos una situación seria aquí. Usted removió a un agente federal que viajaba en asuntos de seguridad nacional urgentes de este vuelo sin causa apropiada. La cara de Sullivan se enrojeció. Estaba respondiendo a preocupaciones de seguridad planteadas por otros pasajeros. Eso es falso, interrumpió Thompson, dando un paso adelante. Hemos revisado las imágenes de la cabina. Ningún pasajero se acercó a usted o a su tripulación sobre el agente Jenkins antes de que usted lo señalara. La boca de Sullivan se abrió y cerró sin sonido. La revelación de que sus acciones habían sido grabadas parecía tomarlo desprevenido. Además, agregó Blackwell, hemos identificado un patrón de incidentes similares en su historial de vuelo. 3 casos previos donde ha removido a pasajeros minoritarios citando preocupaciones de seguridad que luego se determinaron infundadas. Para entonces, los pasajeros de primera clase habían comenzado a estirar el cuello para presenciar la confrontación. Algunos tenían sus teléfonos fuera, grabando la escena. Malcolm permaneció profesional, de pie ligeramente detrás de los funcionarios, su rostro impasible a pesar de la reivindicación que sentía. Capitán Sullivan, continuó Reynolds, el agente Jenkins regresará a su asiento asignado, y este vuelo partirá inmediatamente. Abordaremos su conducta a través de los canales apropiados una vez que este vuelo llegue a su destino. La cara de Sullivan había pasado de roja a pálida. Estaba siguiendo el protocolo para amenazas de seguridad. ¿Qué amenaza específica representó el agente Jenkins?, desafió Thompson. ¿Qué comportamientos exhibió que justificaran la remoción? Sullivan buscó palabras. Él parecía sospechoso, intensamente enfocado en su computadora. No hacía contacto visual con la tripulación. Estaba trabajando en materiales clasificados de seguridad nacional, dijo Blackwell fríamente. Y basándonos en declaraciones de testigos, su tripulación revisó repetidamente sus credenciales más allá de los procedimientos normales desde el momento en que abordó. Reynolds se volvió hacia Malcolm. Agente Jenkins, por favor regrese a su asiento. Nos disculpamos profusamente por este incidente inexcusable. Mientras Malcolm se movía para entrar a la aeronave, Sullivan bloqueó su camino. No puedo garantizar la seguridad de este vuelo con él a bordo. Estoy ejerciendo mi autoridad como capitán. Su autoridad no se extiende a la discriminación, capitán Sullivan, cortó Reynolds bruscamente. Hágase a un lado. El enfrentamiento duró solo segundos antes de que Sullivan se hiciera a un lado a regañadientes, permitiendo que Malcolm entrara. Mientras Malcolm caminaba por el pasillo hacia su asiento, un silencio cayó sobre la cabina. Algunos pasajeros apartaron la mirada avergonzados mientras que otros miraban abiertamente. Malcolm mantuvo sus ojos al frente, manteniendo su dignidad a pesar de la humillación pública que había soportado. Mientras guardaba su bolsa y tomaba su asiento, Reynolds se dirigió a la cabina. Damas y caballeros, nos disculpamos por el retraso. Experimentamos un malentendido que ahora ha sido resuelto. Partiremos en breve. Detrás de él, Sullivan estaba involucrado en una conversación acalorada y susurrada con Reynolds y Thompson. Malcolm no podía escuchar el intercambio, pero el lenguaje corporal le dijo suficiente. Sullivan se estaba negando a pilotar la aeronave. Después de varios minutos tensos, Reynolds regresó a la cabina y se acercó al asiento de Malcolm. Agente Jenkins, me disculpo, pero necesitaremos un breve retraso adicional. El capitán Sullivan se ha reportado enfermo. Estamos trayendo a un capitán de reemplazo que ya está en la terminal. Malcolm asintió, sin sorprenderse. Gracias por manejar esto, señor Reynolds. Reynolds bajó la voz. Este es un comportamiento completamente inaceptable de uno de nuestros capitanes. Quiero que sepa que se tomarán las medidas apropiadas.
Mi preocupación principal es llegar a Nueva York lo más rápido posible, le recordó Malcolm. El capitán de reemplazo está en camino. El retraso no debería ser más de 20 minutos. Reynolds regresó al frente de la aeronave y se dirigió a los pasajeros cada vez más frustrados. Damas y caballeros, debido a un cambio inesperado de tripulación, nos retrasaremos aproximadamente 20 minutos más. Nos disculpamos por las molestias y los tendremos en camino muy pronto. Un gemido colectivo se elevó de la cabina. Malcolm revisó su teléfono seguro y vio un mensaje del director Raymond. Situación escalando. Línea de tiempo acelerada. ¿Cuál es tu ETA? Malcolm respondió con la hora de llegada actualizada, agregando, breve retraso debido a problemas de tripulación. Recuperaremos tiempo en el aire. 15 minutos después, un nuevo piloto entró en la cabina. La capitana Jasmine Foster, una mujer negra de 40 y tantos años con cabello corto y recortado y el paso confiado de una piloto veterana, asintió profesionalmente a la cabina mientras se dirigía a la cabina de mando. Al pasar el asiento de Malcolm, hizo una breve pausa. Agente Jenkins, dijo en voz baja. Nos conocimos en el entrenamiento de seguridad aeroportuaria del FBI el año pasado. Lo llevaremos a Nueva York lo más rápido posible. Malcolm asintió agradeciendo, sorprendido por el reconocimiento. Foster continuó a la cabina de mando, y en cuestión de minutos la puerta de la cabina estaba cerrada y la aeronave comenzó a retroceder desde la puerta. Mientras la aeronave alcanzaba la altitud de crucero, una atmósfera tensa persistía en la cabina. Malcolm regresó a su trabajo, tecleando rápidamente en su laptop segura, pero permaneció muy consciente de las miradas ocasionales de otros pasajeros. Algunos parecían avergonzados, otros curiosos, y algunos parecían resentidos por su regreso. El hombre sentado al otro lado del pasillo en 2B carraspeó varias veces antes de finalmente hablar. Disculpe, dijo, su voz lo suficientemente baja para que solo Malcolm pudiera escuchar. Malcolm levantó la vista de su pantalla. El hombre tenía unos 50 años, blanco, vestía un traje caro con un Rolex dorado asomando debajo de su puño. Su placa de identificación de lo que parecía ser una conferencia farmacéutica decía Brandon Hayes, director regional. Siento que debería decirle, continuó Hayes, luciendo incómodo. Yo fui uno de los pasajeros que expresó preocupación sobre usted a la azafata. Malcolm cerró parcialmente su laptop, dándole a Hayes su atención pero sin decir nada. Quiero disculparme, dijo Hayes, jugueteando con su reloj. Lo vi trabajando intensamente en su computadora, sin hablar con nadie, y algo simplemente se sintió raro. ¿Qué se sintió raro exactamente?, preguntó Malcolm en voz baja. Hayes se retorció en su asiento. Tiene que entender, en el ambiente de hoy, no se puede ser demasiado cuidadoso. Cuando viajo, siempre estoy alerta a comportamientos sospechosos. ¿Y qué fue sospechoso sobre mi comportamiento? Bueno, nada específico, supongo. Solo una sensación. Hayes tuvo la decencia de parecer avergonzado. Cuando el capitán lo señaló, asumí que sabía algo que yo no sabía. No lo sabía, dijo Malcolm simplemente. Me doy cuenta de eso ahora, admitió Hayes. Fue incorrecto de mi parte hacer suposiciones. No me considero prejuicioso. Malcolm había escuchado esto muchas veces antes, la insistencia de que el perfilado racial no era realmente sobre la raza. Señor Hayes, he pasado 12 años en la aplicación de la ley federal protegiendo a ciudadanos estadounidenses de amenazas reales. El mayor impedimento para mi trabajo no son los terroristas que persigo. Son las barreras puestas en mi camino por las mismas personas que estoy tratando de proteger. Hayes no tuvo respuesta a esto. Asintió torpemente y volvió su atención a su tableta. Malcolm reabrió su laptop y continuó sus preparativos para Nueva York, aunque el intercambio había dejado una familiar pesadez en su pecho. La azafata Amber se acercó con el carrito de bebidas, su sospecha anterior reemplazada con amabilidad excesiva. Agente Jenkins, ¿puedo ofrecerle algo de beber? ¿Café? ¿Agua? Tenemos una buena selección de jugos también. Café, negro. Gracias, respondió Malcolm profesionalmente. Por supuesto. ¿Y puedo ofrecerle un refrigerio? Tenemos galletas, pretzels, nueces mixtas. Solo el café está bien. Mientras Amber servía su café con manos temblorosas, Malcolm notó que su compañera de asiento observaba la interacción. Era una mujer asiático-americana de unos 30 años que había estado leyendo tranquilamente informes legales desde el abordaje. Realmente están tratando de compensar ahora, ¿no es así?, comentó después de que Amber se fuera.
Malcolm dio una ligera sonrisa. Eso parece. Soy Laura Chen, ofreció. Soy fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Reconocí sus credenciales antes. He trabajado con la agencia en varios casos. Malcolm Jenkins respondió, extendiendo su mano. División de Contraterrorismo. Imaginé que era algo urgente cuando vi cuán determinado estaba en llegar a Nueva York, dijo Chen. Aunque nunca imaginé que el capitán realmente lo removería del vuelo. Malcolm asintió. Desafortunadamente, no es la primera vez que encuentro resistencia mientras hago mi trabajo. Puedo relacionarme, aunque ciertamente no en esa medida, dijo Chen. Las suposiciones que la gente hace cuando ve a una fiscal asiática pueden ser frustrantes. Malcolm apreció su comprensión sin la falsa equivalencia que a menudo venía en estas conversaciones. Mientras hablaban, su teléfono vibró con un mensaje encriptado. Se excusó y revisó la pantalla. El mensaje del director Raymond era breve pero alarmante. Objetivo aceleró línea de tiempo. Posible acción dentro de 6 horas de tu llegada. Informe completo del equipo en casa segura. Michelle te encontrará en la terminal. Malcolm envió un breve reconocimiento y volvió a su trabajo con urgencia renovada. El incidente con Sullivan había costado valioso tiempo de preparación, y ahora la ventana se estaba estrechando aún más. Mientras trabajaba, no pudo evitar reflexionar sobre situaciones similares a lo largo de su carrera. El agente de TSA que lo detuvo durante 45 minutos durante una operación sensible al tiempo en Detroit. La policía local que lo sostuvo a punta de pistola fuera de un lugar de vigilancia en East St. Louis, a pesar de sus credenciales claramente mostradas. El guardia de seguridad del hotel que le bloqueó la entrada a una sala de conferencias donde estaba programado para dar un informe a funcionarios de seguridad nacional. Cada incidente había sido navegado profesionalmente, formalmente reportado y oficialmente disculpado. Sin embargo, continuaban sucediendo, acumulándose como pesos invisibles que llevaba con cada nueva asignación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de la capitana Foster por el intercomunicador. Damas y caballeros, habla la capitana Foster. Primero, quiero disculparme nuevamente por nuestra salida retrasada de Atlanta. Actualmente estamos volando a una altitud de 36.000 pies con vientos favorables, y me complace informarles que recuperaremos algo de tiempo. Nuestra nueva hora estimada de llegada a JFK es 10:23 de la mañana, aproximadamente 20 minutos después de nuestro horario original. Hubo una breve pausa antes de que continuara, su voz tomando un tono sutilmente diferente. También quiero abordar el incidente que ocurrió antes de la salida. Aunque no puedo discutir detalles específicos, quiero asegurar a todos los pasajeros que este vuelo es seguro y protegido. Nuestra aerolínea tiene políticas estrictas contra la discriminación de cualquier tipo, y estamos comprometidos a proporcionar un ambiente respetuoso para todos los pasajeros y tripulación. Si alguien tiene preocupaciones sobre los eventos de hoy, representantes de relaciones con clientes estarán disponibles a nuestra llegada a Nueva York. Gracias por su paciencia y comprensión. La cabina permaneció silenciosa después de su anuncio. Malcolm notó que varios pasajeros lo miraban con respeto o curiosidad recién descubiertos. Otros parecían avergonzados. Hayes miraba fijamente su tableta, evitando el contacto visual. Laura Chen se inclinó ligeramente. Esa fue una declaración bastante importante de la capitana. Lo fue, acordó Malcolm. Hay algo que pueda hacer para ayudar cuando aterricemos, ofreció. Conozco muy bien mi camino por JFK, y tengo autorización expedita a través de seguridad. Lo aprecio, dijo Malcolm. Tendré un colega esperándome, pero gracias. Mientras el vuelo progresaba, Malcolm continuó trabajando, revisando perfiles de miembros sospechosos de células, objetivos potenciales en Nueva York e informes de inteligencia recientes. Para el observador casual, podría haber parecido ser solo otro viajero de negocios preparándose para una reunión. Pero su trabajo involucraba identificar patrones que podrían prevenir bajas masivas. Ocasionalmente su mente se desviaba de vuelta al rostro de Sullivan, el momento en que el capitán lo vio por primera vez en la cabina de primera clase e inmediatamente decidió que no pertenecía. ¿Cuán diferente podrían ser las cosas si Sullivan lo hubiera saludado con la misma cortesía profesional que presumiblemente mostraba a otros pasajeros? ¿Cuántos otros viajeros negros habían enfrentado un tratamiento similar sin el peso de las credenciales del FBI para eventualmente forzar la rendición de cuentas? Mientras la aeronave comenzaba su descenso a Nueva York, Malcolm guardó su laptop y se preparó para la llegada. Cualesquiera que fueran los sentimientos personales que los eventos de la mañana habían provocado,
los compartimentó con disciplina practicada. Había vidas potencialmente en juego, y eso tenía prioridad sobre todo lo demás. El horizonte de Nueva York apareció a través de su ventana, la ciudad que estaba aquí para proteger, llena de millones de personas que continuaban con sus vidas diarias, sin saber de las amenazas contra las que agencias como la suya trabajaban constantemente para frustrar. En algún lugar de esa metrópolis en expansión, una célula terrorista se estaba preparando para atacar. El trabajo de Malcolm era detenerlos, sin importar los obstáculos puestos en su camino. La voz de la capitana Foster vino por el intercomunicador una vez más. Azafatas, prepárense para aterrizar. Mientras la aeronave descendía hacia el Aeropuerto Internacional JFK, Malcolm Jenkins se preparó para volver a su papel como guardián contra una amenaza que no hacía distinciones sobre la raza, religión o antecedentes de sus potenciales víctimas. La aeronave aterrizó en JFK a las 10:25 de la mañana, rodando rápidamente hacia la puerta. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar, Malcolm recogió sus pertenencias eficientemente, sabiendo que el director asistente Michey estaría esperando. Su teléfono vibró con un mensaje: Terminal 4, salida B Suburban negro. La capitana Foster emergió de la cabina cuando la aeronave alcanzó la puerta, posicionándose cerca de la salida para despedir a los pasajeros. Cuando Malcolm se acercó, habló en voz baja. Agente Jenkins, hay medios esperando en la terminal. Alguien filtró el incidente. La expresión de Malcolm permaneció neutral, pero internamente gimió. La atención de los medios era lo último que necesitaba al llegar para una operación encubierta. Gracias por el aviso, capitana, respondió. Y gracias por traernos aquí a salvo. Foster asintió. Buena suerte con lo que sea que lo trajo a Nueva York. Y para que lo sepa, presenté un informe formal sobre la conducta de Sullivan. Malcolm salió de la aeronave hacia la pasarela, detectando inmediatamente la conmoción en la terminal más allá. Un pequeño grupo de reporteros y operadores de cámara se habían reunido cerca del área de la puerta, escaneando a los pasajeros que desembarcaban. Consideró sus opciones rápidamente. Su rostro no era ampliamente conocido por el público, pero si alguien lo había descrito o compartido imágenes del incidente de Atlanta, sería reconocido inmediatamente. Usar una salida lateral tomaría un tiempo precioso que no tenía. Antes de que pudiera decidir, Laura Chen apareció a su lado. ¿Problema?, preguntó, notando su vacilación. Medios, explicó Malcolm brevemente. No es ideal para mi trabajo. Chen asintió comprendiendo. Sígueme. Lo condujo hacia la salida, luego se detuvo justo antes de entrar a la terminal. Cuando pasemos, quédate ligeramente detrás de mí a mi derecha. Estaré en mi teléfono teniendo una conversación fuerte sobre un caso. La mayoría de ellos estarán buscando a un hombre negro solo, no a alguien caminando con una abogada asiática. Malcolm apreció el pensamiento rápido. Gracias. La estrategia funcionó perfectamente. Mientras entraban a la terminal, Chen lanzó una conversación animada por teléfono sobre mociones de presentación y fechas de corte. Los reporteros escanearon a los pasajeros que desembarcaban, sus ojos deslizándose justo más allá de Malcolm mientras caminaba con determinación junto a Chen, su rostro parcialmente oscurecido desde su ángulo. Casi estaban despejados cuando una voz gritó: «Ese es él. El agente del FBI que fue expulsado». Malcolm no rompió el paso ni miró hacia la voz, pero escuchó el repentino apuro de movimiento mientras los reporteros pivoteaban en su dirección. «Agente Jenkins, ¿puede darnos una declaración sobre lo que pasó en Atlanta? ¿Fue esto un caso de perfilado racial por parte de la aerolínea? ¿Está persiguiendo acciones legales contra el capitán Sullivan?» Chen los guió suavemente hacia un corredor lateral marcado solo personal del aeropuerto, mostrando sus credenciales de fiscal al guardia de seguridad, quien los dejó pasar. La puerta se cerró detrás de ellos, cortando las preguntas gritadas. «Eso debería sacarlo de la terminal principal», dijo Chen. «Hay una salida al área de recogida al final de este corredor». «Aprecio la asistencia, consejera», dijo Malcolm sinceramente. Chen le entregó su tarjeta de presentación. «Si necesita algún apoyo legal local mientras esté aquí, no dude en llamar. Y buena suerte con lo que sea que lo trajo a Nueva York tan urgentemente». Malcolm le agradeció nuevamente y continuó por el corredor solo, emergiendo en una salida de servicio que se abría al área de recogida. Inmediatamente detectó el Suburban negro con placas federales al ralentí cerca. Mientras se acercaba, la puerta trasera se abrió.
El director asistente Darren Mitchell era un hombre blanco de unos 50 años con cabello sal y pimienta y los ojos perpetuamente cansados de alguien que había visto demasiado en sus 3 décadas con la agencia. Se movió para hacer espacio mientras Malcolm entraba al vehículo. Jenkins, lo saludó Mitchell. Menuda mañana has tenido. Señor, reconoció Malcolm mientras el Suburban se alejaba de la acera. Me disculpo por el retraso. No es tu culpa, respondió Mitchell firmemente. Raymond me informó sobre lo que pasó. Un capitán de aerolínea negándose a volar con un agente federal negro a bordo. Eso será una pesadilla de relaciones públicas para ellos. Prefiero mantener el enfoque en la operación, dijo Malcolm. La operación es precisamente porque este incidente es tan preocupante, contrarrestó Mitchell. Perdimos valioso tiempo de preparación debido al prejuicio de un capitán. En nuestro tipo de trabajo, los minutos pueden significar vidas. Malcolm sabía esto mejor que la mayoría. ¿Cuál es el estado actual? Mitchell le entregó una tableta. La célula se está moviendo más rápido de lo anticipado. Hemos identificado 3 objetivos potenciales, todos centros de transporte importantes. El sospechoso principal es Ferd Nasser, conectado a la red de Estambul que has estado rastreando. Malcolm escaneó la información rápidamente, reconociendo a Nasser de su trabajo de inteligencia previo. Ha escalado del reclutamiento a la planificación operacional. Ese es un cambio significativo. Por eso te necesitábamos aquí hace horas, dijo Mitchell con frustración. Tu conocimiento de esta red no tiene paralelo. El incidente de la aerolínea no es solo un problema personal o de derechos civiles, puso activamente en peligro la seguridad nacional. Mientras el Suburban navegaba a través de Queens hacia Manhattan, el teléfono de Malcolm zumbó con notificaciones. El incidente de Atlanta es tendencia en las redes sociales, notó Mitchell, mirando el teléfono de Malcolm. Clips de video de tu remoción de la aeronave y posterior regreso con funcionarios. Está en todas partes. La aerolínea ya emitió una declaración, continuó Mitchell. Malcolm abrió la declaración, que decía, estamos conscientes de un incidente en el vuelo 1523 de Atlanta a Nueva York involucrando a un oficial de aplicación de la ley federal. La aerolínea toma estos asuntos muy en serio y ha lanzado una investigación completa. El capitán involucrado ha sido suspendido pendiente de revisión. Nos disculpamos con el pasajero afectado y estamos cooperando completamente con las autoridades federales. Suspendido pendiente de revisión, repitió Malcolm. Eso es lenguaje corporativo para, esperaremos hasta que la atención de los medios disminuya. No esta vez, dijo Mitchell firmemente. La agencia está presentando una queja formal ante la FAA y el Departamento de Transporte. Esto va más allá de un mal actor. Es un problema sistémico que impidió a un agente federal responder a una amenaza terrorista creíble. El vehículo giró hacia la FDR Drive, el horizonte de Manhattan elevándose ante ellos. El enfoque de Malcolm se desplazó completamente a la operación en cuestión. Cualquier reivindicación personal que pudiera venir de la suspensión de Sullivan era secundaria a prevenir un ataque. El equipo está reunido en la casa segura, continuó Mitchell. El contraterrorismo del NYPD está coordinando con nosotros. El comisionado quiere reunirse contigo personalmente. Aparentemente tu perfil en la red de Estambul causó bastante impresión cuando circuló el mes pasado. Malcolm asintió, continuando revisando la inteligencia en la tableta. El patrón de Nasser sugiere una preferencia por ataques sincronizados. Si mantiene ese enfoque, estamos viendo múltiples equipos de ataque. Esa es nuestra evaluación también, confirmó Mitchell. Hemos aumentado la vigilancia en todos los objetivos potenciales, pero necesitamos reducirlo. Ahí es donde entras tú. El Suburban se detuvo en un edificio sin marcar en el Bajo Manhattan, entrando a un garaje subterráneo seguro. Mientras salían del vehículo, Mitchell colocó una mano en el hombro de Malcolm. Para que lo sepas, Jenkins, manejaste esa situación de la aerolínea con más moderación de la que yo hubiera tenido. Sullivan debería considerarse afortunado de que estuvieras enfocado en el panorama general. Apreciado, señor, pero he tenido práctica, respondió Malcolm de manera uniforme. La expresión de Mitchell se oscureció. Ese es precisamente el problema. No deberías necesitar práctica manejando discriminación mientras haces tu trabajo. Entraron al elevador, ascendiendo al centro de operaciones donde el grupo de trabajo conjunto FBI-NYPD aguardaba. Mientras las puertas se abrían, Malcolm cambió completamente al modo operacional, compartimentando los eventos de la mañana. La misión ahora tomaba prioridad absoluta.
El centro de operaciones zumbaba con actividad, analistas en estaciones de computadora, miembros del equipo táctico revisando esquemas de edificios, especialistas en comunicaciones monitoreando charlas. Todos los ojos se volvieron hacia Malcolm mientras entraba. Agente Jenkins, saludó el comandante de contraterrorismo del NYPD Jackson, un hombre negro alto con cabeza rapada. Escuché que tuviste problemas para llegar aquí. Nada que valga la pena discutir ahora, respondió Malcolm, moviéndose directamente al tablero de situación central. En realidad, dijo Jackson, podría ser relevante. Uno de los asociados de Nasser estuvo empleado en el aeropuerto Hartsfield-Jackson hasta hace 3 meses. Trabajaba para la misma aerolínea. Malcolm se volvió bruscamente. ¿Qué departamento? Personal de tierra, pero tenía acceso a manifiestos de vuelo. Ahora estamos investigando posibles conexiones con tu capitán Sullivan. La implicación quedó suspendida en el aire. ¿Y si la discriminación de Sullivan no había sido meramente prejuicio personal, sino algo más siniestro? ¿Y si el retraso había sido intencional? No nos adelantemos a la evidencia, advirtió Michie, viendo la expresión de Malcolm. Pero estamos explorando todas las posibilidades. Malcolm asintió, reenfocándose en el tablero de amenazas. Ya se determinaría si Sullivan era simplemente intolerante o algo peor. Ahora mismo, había vidas en juego, y Malcolm tenía un trabajo que hacer. Mientras comenzaba a analizar la inteligencia y desarrollar estrategias de respuesta, no pudo evitar apreciar la ironía. El mismo hombre que había afirmado que Malcolm era una amenaza de seguridad había potencialmente ayudado a terroristas reales al retrasar a un agente federal que respondía a su complot. Era una metáfora demasiado perfecta de cómo la discriminación no solo lastimaba a sus objetivos inmediatos, sino que socavaba el bien mayor para todos. Las próximas horas determinarían si podían prevenir que la tragedia golpeara la ciudad de Nueva York. Malcolm Jenkins, a pesar de los obstáculos puestos en su camino, estaba determinado a tener éxito. El centro de operaciones zumbaba con energía enfocada mientras Malcolm estaba frente al tablero de inteligencia, analizando patrones que otros podrían perder. Mapas digitales de la ciudad de Nueva York mostraban objetivos potenciales marcados en rojo, con imágenes de vigilancia e informes de inteligencia vinculados a cada ubicación. 3 sitios permanecían después del análisis inicial: Grand Central Terminal, la terminal de autobuses de la autoridad portuaria y el centro de tránsito de Fulton Street. Las operaciones previas de Nasser favorecían espacios cerrados con múltiples puntos de salida, explicó Malcolm al equipo reunido. Basándonos en los movimientos de la célula en las últimas 72 horas, creo que se están enfocando en Fulton Street. El comandante Jackson estudió los esquemas de la estación. Es un objetivo complejo. 11 líneas de metro convergen allí, con múltiples entradas a nivel de calle. Si tienes razón, necesitaremos un posicionamiento preciso para cubrir todos los puntos de acceso. No podemos cubrirlos todos sin alertar a la célula, señaló Michie. Necesitamos identificar qué entrada usarán. Malcolm trazó un patrón en el mapa digital. Han realizado 3 carreras de suministros a esta instalación de almacenamiento en Brooklyn. La ruta más directa desde allí a Fulton pasa por la entrada de Day Street. Ese es nuestro punto principal de vigilancia. El equipo continuó refinando el plan de operación, con Malcolm proporcionando conocimientos sobre las tácticas probables de la célula basándose en su extenso conocimiento de sus operaciones previas. Oficiales del NYPD y agentes del FBI fueron desplegados estratégicamente, manteniendo comunicación a través de canales asegurados. Mientras las preparaciones continuaban, Malcolm se encontró emparejado con el detective Andre Wilson, un veterano de 10 años de la unidad de contraterrorismo del NYPD. Fueron asignados para monitorear la entrada de Day Street, posicionados en un vehículo sin marcar con equipo de vigilancia. Escuché sobre lo que pasó en Atlanta, comentó Wilson mientras conducían a su posición. Un capitán de aerolínea se negó a volar contigo a bordo. Malcolm mantuvo sus ojos en la tableta táctica, revisando las posiciones del equipo. Viejas noticias. Enfoquémonos en la operación. Wilson asintió. Justo. Solo quería decir que he estado ahí. No exactamente lo mismo, pero lo suficientemente similar. Respondí a una llamada de robo en ropa de civil una vez. Tuve a 3 oficiales uniformados apuntándome porque no creían que era policía. Malcolm levantó la vista brevemente. ¿Revisaron tu placa? Solo después de que me tuvieron boca abajo en el pavimento, respondió Wilson. El punto es, lo entiendo. Y respeto cómo estás poniendo la misión primero a pesar de esa BS de esta mañana.
Llegaron a su posición de vigilancia con una vista clara de la entrada de Dey Street. La multitud de la tarde fluía dentro y fuera del centro de tránsito, trabajadores de oficina, turistas, estudiantes, el pulso regular de la ciudad de Nueva York. Comando a todas las unidades, vino la voz de Michei a través de sus auriculares. Tenemos movimiento desde la ubicación de Brooklyn. 3 sujetos dirigiéndose hacia Manhattan. ETA al objetivo aproximadamente 15 minutos. Malcolm y Wilson prepararon su equipo, revisando armas y dispositivos de comunicación. Años de entrenamiento los habían condicionado para permanecer calmados en los momentos previos al compromiso potencial. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Wilson en voz baja mientras observaban la entrada. Si ese piloto hubiera hecho su trabajo y te hubiera volado aquí según lo programado, podríamos haber interceptado a estos tipos en la etapa de planificación en lugar de durante la ejecución. Malcolm había estado pensando lo mismo. La discriminación de Sullivan potencialmente ayudó a un complot terrorista. Hay un estudio de caso ahí en alguna parte. Unidad 3 reportando, vino otra voz a través de sus comunicaciones. Los sujetos han entrado al metro en High Street. Están en el tren dirigiéndose hacia Fulton. Todas las unidades, mantengan posiciones, ordenó Michei. Déjenlos entrar a la estación antes de movernos. Malcolm estudió los feeds de vigilancia en su tableta, identificando a los sospechosos mientras transferían líneas de metro. Comando, tengo confirmación visual. El sujeto principal es Nasser. 2 asociados coinciden con perfiles de inteligencia para Rahman y Darwish. Confirmado, respondió Michei. Todas las unidades en espera. Recuerden, necesitamos tomarlos vivos si es posible. El valor de inteligencia es alta prioridad. Los siguientes 20 minutos se desarrollaron con la precisión de una operación bien ensayada. Mientras los sospechosos emergían de la entrada de Dey Street, Malcolm y Wilson rastrearon sus movimientos mientras otros equipos se movían a posición. Cuando Nasser se separó brevemente de sus asociados para hacer una llamada, Malcolm dio la señal. Ejecuten, ordenó Michei a través de las comunicaciones. Los equipos convergieron desde múltiples direcciones, cortando rutas de escape. Malcolm y Wilson se acercaron desde atrás, armas desenfundadas pero ocultas. Ferd Nasser, llamó Malcolm, su voz llevando justo lo suficiente para alcanzar al sospechoso sin crear pánico entre los civiles cercanos. Agente federal. No se mueva. Nasser se congeló momentáneamente, luego alcanzó su chaqueta. Malcolm cerró la distancia en 3 pasos rápidos, inmovilizando el brazo de Nasser antes de que pudiera alcanzar lo que fuera que buscaba. Se acabó, dijo Malcolm en voz baja mientras aseguraba las manos de Nasser. Sus asociados ya están bajo custodia. Wilson los cubrió mientras Malcolm completaba el arresto, buscando y desarmando eficientemente a Nasser. Encontraron un arma oculta y lo que parecía ser un detonador. Sospechoso asegurado, reportó Malcolm a través de las comunicaciones. Armas y posible dispositivo de activación recuperados. Todos los sospechosos bajo custodia, vino la respuesta satisfecha de Michei. Excelente trabajo a todos. El escuadrón de bombas está revisando los paquetes que recuperamos de Rahman y Darwish. Mientras llevaban a Nasser a un vehículo seguro, el sospechoso finalmente habló, su acento teñido de sorpresa. No se suponía que estuvieras aquí todavía. Malcolm hizo una pausa brevemente. ¿Qué quiere decir? Nasser sonrió fríamente. Tu vuelo. Se suponía que habría un retraso más largo. La implicación envió un escalofrío a través de Malcolm. Comando, necesitamos interrogar a los sospechosos inmediatamente. Puede haber una conexión con el incidente de Atlanta. Dentro de 1 hora, la operación se había trasladado a una instalación segura del FBI en el Bajo Manhattan. Los interrogatorios iniciales confirmaron la sospecha de Malcolm. La célula tenía un informante en Hartsfield Jackson que los había alertado sobre los planes de viaje de un agente del FBI. Aunque no había evidencia directa vinculando al capitán Sullivan con el complot, su acción discriminatoria había jugado perfectamente en la línea de tiempo de los terroristas. Sabían que la agencia estaría enviando a alguien con experiencia en su red, explicó Michei durante el informe. No sabían quién, pero tenían a alguien observando agentes federales en vuelos matutinos de Atlanta a Nueva York. Y Sullivan les entregó un retraso en bandeja de plata, agregó el comandante Jackson. Para cuando Jenkins llegó, se suponía que el ataque estaba en marcha. Tuvimos suerte, reconoció Malcolm. Si la capitana Foster no hubiera recuperado tiempo en el aire, si no hubiéramos identificado Fulton Street tan rápidamente, pero lo hicimos, interrumpió Michei. Porque conoces esta red mejor que nadie,
y no dejaste que el incidente de esta mañana te distrajera de la misión. La operación había sido exitosa. 3 operativos clave capturados, explosivos recuperados antes de la detonación, inteligencia reunida que ayudaría a desmantelar la red más amplia. Sin embargo, Malcolm no podía sacudirse el conocimiento de que el prejuicio casi había comprometido todo. Mientras concluía el informe, Mitchell llevó a Malcolm aparte. La conexión de la aerolínea está siendo investigada a fondo. Si Sullivan tuvo alguna participación consciente, enfrentará cargos de terrorismo. ¿Y si solo estaba actuando por su propio prejuicio?, preguntó Malcolm. Entonces todavía retrasó a un agente federal que respondía a una amenaza terrorista, respondió Mitchell firmemente. De cualquier manera, habrá consecuencias más allá de una simple suspensión. Malcolm asintió, recogiendo sus notas del informe. Ya fuera que Sullivan hubiera sido un peón inconsciente o algo peor, el daño que podría haber causado era el mismo. Era un recordatorio contundente de que la discriminación no era meramente una afrenta personal, podría tener consecuencias mortales para todos. Descansa un poco, aconsejó Mitchell. Mañana va a ser un día ocupado con entrevistas de seguimiento e informes al Congreso. La agencia está enviando un jet para llevarnos de vuelta a DC por la mañana. Sin vuelos comerciales esta vez. Malcolm sonrió ligeramente ante eso. Apreciado, señor. Mientras salía de las instalaciones, Malcolm revisó su teléfono y encontró docenas de llamadas perdidas y mensajes, reporteros buscando comentarios sobre el incidente de Atlanta, que ahora se había vuelto viral a nivel nacional. Las acciones de la aerolínea habían caído un 7% con las noticias, y organizaciones de derechos civiles estaban llamando a un boicot. Para Malcolm, sin embargo, el resultado más significativo no era la atención pública ni las potenciales consecuencias corporativas. Fueron las vidas salvadas porque, a pesar de todo, había llegado a Nueva York a tiempo para prevenir una tragedia. Eso, en última instancia, era el trabajo que había jurado hacer, sin importar los obstáculos puestos en su camino. 3 días después del ataque frustrado, Malcolm se encontró en una posición inesperada, sentado ante el Comité de la Cámara sobre Transporte e Infraestructura en Washington, D.C. Lo que había comenzado como un informe de inteligencia de rutina sobre la operación de Nueva York se había expandido cuando los miembros del comité se enteraron del incidente de Atlanta y su potencial impacto en la seguridad nacional. La sala de audiencias zumbaba con actividad mientras legisladores, personal, medios y espectadores llenaban cada asiento disponible. Malcolm, vestido con su traje formal del FBI en lugar de su atuendo de campo típico, revisó su declaración preparada una última vez. El congresista Howard Barnes, el presidente del comité, convocó la sesión con un fuerte golpe de su martillo. Esta audiencia se convocará. Hoy abordamos un asunto de grave preocupación, la intersección de la discriminación en los viajes aéreos comerciales y su potencial impacto en la seguridad nacional. Malcolm escuchó mientras Barnes delineaba el propósito de la audiencia, presentando a los testigos clave, el propio Malcolm, el director asistente del FBI Mitchell, la inspectora general del Departamento de Transporte Patricia Rivera, y Thomas Wilson, CEO de la aerolínea involucrada en el incidente de Atlanta. Comenzaremos con el testimonio del agente especial Malcolm Jenkins, anunció Barnes. Agente Jenkins, puede proceder con su declaración de apertura. Malcolm se inclinó hacia el micrófono. Gracias, señor presidente y miembros del comité. Hace 3 días, fui removido de un vuelo comercial por el capitán Bradley Sullivan mientras viajaba a Nueva York en asuntos urgentes del FBI. El capitán Sullivan alegó preocupaciones de seguridad a pesar de mi identificación apropiada como agente federal. Este retraso podría haber tenido consecuencias catastróficas, ya que estaba en ruta para ayudar a prevenir un ataque terrorista. Continuó, detallando el incidente en términos profesionales y medidos mientras lo conectaba con el patrón más amplio que había experimentado a lo largo de su carrera. Este no fue un incidente aislado. Muchos viajeros minoritarios, incluyendo agentes federales, personal militar y ciudadanos comunes, enfrentan discriminación similar regularmente. Cuando tal discriminación impide a agentes federales en el desempeño de sus deberes, crea una vulnerabilidad de seguridad nacional seria. Malcolm concluyó enfatizando que esto no se trataba meramente de un capitán o una aerolínea, sino de problemas sistémicos que requerían reforma comprensiva. Mientras terminaba, la sala permaneció en silencio por un momento antes de que Barnes le agradeciera por su testimonio. El interrogatorio comenzó inmediatamente, con representantes de ambos partidos presionando por detalles. Agente Jenkins, comenzó la congresista Sofía Méndez, en su evaluación profesional,
las acciones del capitán Sullivan impactaron directamente la línea de tiempo de su operación contraterrorista. Sí, congresista, respondió Malcolm. El retraso en Atlanta significó que nuestro equipo tuvo significativamente menos tiempo de preparación. Según la línea de tiempo de los sospechosos, el ataque estaba programado para comenzar aproximadamente 30 minutos después de que realmente los interceptamos. Entonces, ¿es justo decir que la discriminación casi facilitó un ataque terrorista en suelo estadounidense? Eso es correcto. El CEO Thomas Wilson se movió incómodamente en su asiento mientras el interrogatorio se volvió hacia las políticas y entrenamiento de la aerolínea. Wilson, un ejecutivo de cabello plateado con un traje caro hecho a medida, ya había emitido múltiples disculpas públicas pero parecía no preparado para las preguntas puntuales del comité. Señor Wilson, preguntó el congresista James Chen, ¿cuántos incidentes similares a lo que experimentó el agente Jenkins ha registrado su aerolínea en los últimos 2 años? Wilson se aclaró la garganta. Hemos tenido un pequeño número de lo que podría clasificarse como quejas de discriminación. Por favor, proporcione el número específico, señor Wilson, interrumpió Chen. Aproximadamente 78 quejas formales citando potencial discriminación por miembros de la tripulación, admitió Wilson a regañadientes. Un murmullo se extendió por la sala de audiencias. ¿Y cuántas de esas resultaron en acción disciplinaria contra los empleados involucrados? Wilson vaciló. 11 casos llevaron a reprimendas formales. Entonces, en el 85% de las quejas de discriminación, su aerolínea no tomó ninguna acción, presionó Chen. Cada caso se evalúa individualmente basándose en la política de la compañía. Y señor Wilson, cortó Chen nuevamente, ¿el capitán Sullivan aún está empleado por su aerolínea? Actualmente está en licencia administrativa pendiente de investigación. La inspectora general Rivera testificó a continuación, presentando hallazgos preliminares de la investigación del Departamento de Transporte. Hemos identificado un patrón de aplicación inconsistente de la autoridad del capitán con respecto a preocupaciones de seguridad. Los datos muestran que los pasajeros minoritarios tienen 12 veces más probabilidades de ser removidos de vuelos por preocupaciones de seguridad subjetivas que los pasajeros blancos. Mientras la audiencia continuaba, Malcolm notó un cambio en la sala. Lo que había comenzado como un examen de un incidente se estaba expandiendo a una discusión más amplia de discriminación sistémica en los viajes aéreos y sus potenciales implicaciones de seguridad. Durante un breve receso, Michey se acercó a Malcolm en el pasillo. Estás teniendo un impacto ahí dentro. El comité de transporte rara vez muestra tanto interés en asuntos de seguridad. No debería tomar un casi accidente con terrorismo para llamar su atención, respondió Malcolm. A veces eso es exactamente lo que se necesita, dijo Michey pragmáticamente. La agencia ha recibido docenas de llamadas de agentes y oficiales compartiendo experiencias similares. Tu testimonio está abriendo una compuerta. Cuando la audiencia se reanudó, se había agregado un nuevo testigo, la azafata de cabina Jessica Palmer, quien había trabajado en la tripulación de Sullivan durante 3 años. Palmer, visiblemente nerviosa pero determinada, describió un patrón de comportamiento discriminatorio que había presenciado. El capitán Sullivan regularmente hacía comentarios sobre pasajeros de color, especialmente en primera clase, testificó Palmer. Lo llamaba mantener vigilancia, pero claramente era perfilado. Varias azafatas presentaron quejas internas, pero nunca pasó nada. Su testimonio corroboró lo que la investigación del transporte había comenzado a descubrir. Sullivan había removido al menos a 7 pasajeros minoritarios de vuelos en los últimos 18 meses, siempre citando vagas preocupaciones de seguridad que nunca fueron sustanciadas. Mientras la audiencia se acercaba a su conclusión, el congresista Barnes se dirigió directamente a Malcolm. Agente Jenkins, dada su experiencia tanto con este incidente como sus años de trabajo contraterrorista, ¿qué recomendaciones haría para abordar estos problemas? Malcolm consideró cuidadosamente antes de responder. Primero, protocolos estandarizados para verificar credenciales federales necesitan ser implementados en todas las aerolíneas y aeropuertos. Segundo, la autoridad del capitán con respecto a asuntos de seguridad debería requerir documentación y revisión inmediata. Tercero, entrenamiento antisesgo comprensivo debería ser obligatorio para todas las tripulaciones de vuelo con recertificación regular. Hizo una pausa, luego agregó, más importante aún, necesitamos reconocer que la discriminación no es meramente un problema de derechos civiles, aunque solo eso debería ser suficiente preocupación. También es una vulnerabilidad de seguridad nacional que puede ser explotada por aquellos que desean hacer daño.
Cuando permitimos que el sesgo anule los protocolos de seguridad, creamos brechas que nuestros adversarios pueden y explotarán. La audiencia concluyó con el presidente Barnes anunciando que el comité redactaría nuevos requisitos legislativos para aerolíneas con respecto a discriminación y protocolos de seguridad. Mientras Malcolm recogía sus materiales, varios miembros del comité se acercaron para agradecerle personalmente por su testimonio. Fuera de la sala de audiencias, los reporteros esperaban con cámaras y micrófonos, gritando preguntas mientras Malcolm y Michei salían del edificio. Malcolm había sido instruido para referir las consultas de los medios a la Oficina de Asuntos Públicos de la agencia, pero una pregunta cortó el ruido. Agente Jenkins. El capitán Sullivan dio una entrevista esta mañana, afirmando que solo estaba haciendo su trabajo y que usted está jugando la carta de la raza para avanzar en su carrera. ¿Su respuesta? Michei se movió para intervenir, pero Malcolm colocó una mano en su brazo. Mi respuesta es que las acciones del capitán Sullivan retrasaron a un agente federal respondiendo a una amenaza terrorista. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, las consecuencias potenciales hablan por sí mismas. Esto no se trata de mí. Se trata de asegurar que nuestros sistemas de seguridad de transporte funcionen efectivamente sin la interferencia del sesgo. La declaración fue medida y profesional, pero lo suficientemente directa para hacer titulares en todo el país. Mientras caminaban a su vehículo esperándolos, el teléfono de Michei sonó. Escuchó brevemente antes de volverse hacia Malcolm con cejas levantadas. Ese fue el director. El presidente quiere reunirse contigo mañana por la mañana para discutir tus recomendaciones personalmente. Malcolm asintió, tomando la noticia con calma. El incidente de Atlanta lo había empujado a un reflector inesperado, convirtiéndolo en el rostro de un problema que afectaba a innumerables viajeros que carecían de sus credenciales y plataforma. Aunque no había buscado este papel, reconoció la responsabilidad que conllevaba. Más tarde esa noche, mientras Malcolm revisaba informes de inteligencia en su habitación de hotel, recibió una notificación de que la junta directiva de la aerolínea había convocado una reunión de emergencia. En cuestión de horas, se dio la noticia de que se había pedido al CEO Thomas Wilson que renunciara, efectivo inmediatamente. Las acciones de la aerolínea habían caído un 15% desde el incidente, y los principales clientes corporativos estaban suspendiendo sus contratos pendientes de cambios de política. Para Sullivan, las consecuencias fueron igualmente rápidas. La FAA había suspendido su licencia de piloto pendiente de investigación, y la aerolínea había convertido su licencia administrativa en terminación después del testimonio de Palmer y relatos similares de otros miembros de la tripulación se hicieron públicos. Malcolm cerró su laptop, considerando los rápidos cambios que su desvío no planificado en Atlanta había puesto en marcha. Lo que Sullivan había pretendido como una afirmación de autoridad había expuesto en cambio problemas sistémicos y catalizado la reforma. Aunque Malcolm no tomó satisfacción personal en las consecuencias individuales, reconoció la importancia de la rendición de cuentas. Mañana se reuniría con el presidente para discutir cómo la seguridad del transporte podría mejorarse para prevenir incidentes similares. Era una oportunidad para crear un cambio significativo, asegurando que la discriminación no pudiera comprometer la seguridad pública nuevamente mientras protegía la dignidad de todos los viajeros. Mientras se preparaba para dormir, Malcolm recibió un último mensaje, una comunicación segura de la capitana Jasmine Foster, quien había piloteado el vuelo de Atlanta después de la remoción de Sullivan. Agente Jenkins, pensé que debería saber que un grupo de pilotos y azafatas está formando una coalición para abordar la discriminación en la aviación. Su testimonio inspiró a muchos que han presenciado incidentes similares pero se sentían impotentes para hablar. Si está dispuesto, valoraríamos su aportación mientras desarrollamos mejores prácticas. De cualquier manera, gracias por su servicio, tanto en Nueva York como en Washington. Malcolm sonrió ligeramente mientras dejaba su teléfono a un lado. De discriminación a terrorismo a testimonio congresional, había sido todo un viaje de Atlanta a Nueva York. Ahora parecía que el destino final podría ser una reforma genuina, un resultado que valía toda la turbulencia en el camino. 6 meses después del incidente de Atlanta, Malcolm Jenkins estaba en el podio en el auditorio de la Academia del FBI en Quantico, dirigiéndose a la clase más nueva de agentes graduados. La luz del sol entraba a través de las altas ventanas, iluminando las caras ansiosas ante él, hombres y mujeres de diversos orígenes unidos por su compromiso de proteger y servir. Cuando entré a la agencia hace 12 años, comenzó Malcolm, me dijeron que la placa sería mi identidad, que trascendería raza, género, religión y antecedentes. Que detrás del escudo, todos éramos simplemente agentes de la Oficina Federal de Investigación. Hizo una pausa,
mirando a los graduados. Eso fue tanto verdadero como no verdadero. La placa nos une en propósito y deber, pero no dejamos nuestras identidades en la puerta cuando tomamos ese escudo. Ni deberíamos hacerlo. Nuestras perspectivas y experiencias diversas hacen que esta agencia sea más fuerte, más adaptable y mejor equipada para proteger a todos los estadounidenses. El incidente de Atlanta, inicialmente una humillación personal, había evolucionado en algo que Malcolm nunca podría haber anticipado. La audiencia congresional había llevado a la creación de nuevas regulaciones comprensivas para aerolíneas, formalmente nombradas los protocolos Jenkins, estableciendo pautas claras para verificar credenciales federales, documentar preocupaciones de seguridad y prevenir la remoción discriminatoria de pasajeros. El capitán Bradley Sullivan, terminado de la aerolínea y despojado de su licencia de piloto comercial, ahora trabajaba como instructor de vuelo en un pequeño aeropuerto regional en Georgia. La FAA le había requerido completar un extenso entrenamiento de sesgo antes de permitirle retener incluso ese papel limitado en la aviación. Para Malcolm, el resultado más significativo fue su reciente promoción para dirigir la nueva División de Derechos Civiles y Seguridad del Transporte del FBI, una unidad especializada creada para abordar la intersección de discriminación y vulnerabilidades de seguridad, mientras también investigaba violaciones de derechos civiles en sistemas de transporte a nivel nacional. Enfrentarán obstáculos en este trabajo, continuó Malcolm. Algunos vendrán de los criminales y amenazas que están entrenados para contrarrestar. Otros pueden venir de los mismos sistemas e instituciones que sirven dentro. Su desafío será navegar ambos con el mismo compromiso con la justicia y la protección igualitaria bajo la ley. Después del discurso, Malcolm regresó a su oficina en el edificio J. Edgar Hoover en Washington, D.C. El espacio reflejaba su enfoque metódico y concentrado, archivos organizados, múltiples monitores mostrando feeds de inteligencia, y algunos toques personales, una foto con sus padres, su condecoración enmarcada del presidente, y un modelo de un avión, un regalo de la coalición de pilotos y azafatas que habían formado la iniciativa de igualdad en la aviación. Su asistente tocó la puerta. Señor, su vuelo a Atlanta está confirmado para mañana por la mañana. La capitana Foster estará piloteando. Malcolm asintió en agradecimiento. Hace 6 meses, podría haber abordado un regreso a Hartsfield-Jackson con aprensión. Ahora sentía algo más cercano a la satisfacción. El aeropuerto donde había enfrentado discriminación se había transformado significativamente a través de nuevos programas de entrenamiento y protocolos que había ayudado a desarrollar. También, continuó su asistente, el señor Brandon Hayes llamó nuevamente. Es bastante persistente sobre reunirse con usted mientras esté en Atlanta. Malcolm consideró esto por un momento. Hayes, el hombre de negocios que se había quejado de Malcolm en el fatídico vuelo, se había comunicado varias veces en los últimos meses, buscando disculparse personalmente. Inicialmente, Malcolm había declinado, viendo poco valor en la conversación. Pero quizás había propósito en el cierre. Dígale que puedo dedicarle 15 minutos mañana por la tarde, decidió Malcolm. La mañana siguiente, Malcolm se encontró caminando por el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson con una experiencia marcadamente diferente a su visita anterior. El personal que una vez lo había mirado con sospecha ahora lo reconocía, ofreciendo asentimientos respetuosos al pasar. Los protocolos Jenkins estaban prominentemente mostrados en los puntos de control de seguridad y puertas de embarque junto a la información habitual de TSA. En la puerta, la capitana Jasmine Foster lo saludó calurosamente. Agente Jenkins, es bueno verte otra vez. O debería decir, director Jenkins ahora. Malcolm está bien, respondió con una sonrisa. ¿Cómo va la implementación desde la perspectiva del piloto? Mejor de lo esperado, dijo Foster mientras caminaban hacia la aeronave para la inspección previa al vuelo. Hubo resistencia inicial de algunos de la vieja guardia, pero los pilotos más jóvenes han abrazado los cambios. El sistema estandarizado de verificación de credenciales en realidad hace nuestro trabajo más fácil, procedimientos claros, sin ambigüedad. Malcolm asintió. Ese fue el objetivo. La seguridad y la igualdad no deberían ser intereses competidores. Nunca lo fueron, acordó Foster. Eso fue solo una excusa para mantener el status quo. El vuelo a Atlanta procedió sin problemas. Mientras comenzaban su descenso, la azafata principal hizo un anuncio que habría sido inimaginable 6 meses antes. Damas y caballeros, mientras nos preparamos para aterrizar, nos gustaría reconocer que tenemos el honor de tener al director Malcolm Jenkins de la División de Derechos Civiles y Seguridad del Transporte del FBI a bordo con nosotros hoy.
Su trabajo ha ayudado a hacer los viajes aéreos más seguros y equitativos para todos los pasajeros. Un aplauso espontáneo se extendió por la cabina, sorprendiendo a Malcolm. Asintió en reconocimiento, pero mantuvo su comportamiento típicamente reservado. Después de aterrizar, Malcolm procedió a la oficina de campo del FBI en Atlanta para reuniones antes de su cita con Brandon Hayes. Se encontraron en una cafetería cerca del aeropuerto, territorio neutral para lo que podría ser una conversación incómoda. Hayes había envejecido en los 6 meses desde su vuelo juntos, su cabello más gris, su rostro más marcado con estrés. Se levantó cuando Malcolm se acercó, extendiendo su mano nerviosamente. Director Jenkins, gracias por aceptar reunirse. He estado intentando disculparme con usted durante meses. Malcolm estrechó su mano brevemente. Señor Hayes, tome asiento. Una vez que se acomodaron con sus cafés, Hayes habló nuevamente. Quiero que sepa que he pasado estos últimos meses haciendo una reflexión seria sobre mis acciones. Me dije a mí mismo que estaba siendo cauteloso cuando lo reporté como sospechoso, pero la verdad es que vi a un hombre negro que no encajaba con mi imagen de quien pertenece a primera clase, y reaccioné por sesgo. Malcolm lo estudió, notando el remordimiento genuino en su expresión. ¿Qué provocó esta reflexión, señor Hayes? ¿El hecho de que resultara ser un agente del FBI? ¿O habría tenido la misma realización si hubiera sido un viajero común? Hayes hizo una mueca ante la franqueza de la pregunta. Eso es justo. Inicialmente, fue el shock de aprender quién era usted y lo que estaba en juego. Pero mientras he trabajado en esto, terapia, entrenamiento de diversidad, mucha lectura y escucha, he llegado a entender que el problema habría sido igual de real sin importar sus credenciales. Hizo una pausa, luego agregó, he comenzado a ser voluntario con un programa que ayuda a jóvenes minoritarios a prepararse para carreras en aviación. Es una pequeña reparación, pero es algo tangible más allá de solo sentirse mal. Malcolm asintió, apreciando la acción concreta sobre las palabras vacías. El prejuicio más peligroso es el tipo que no reconocemos en nosotros mismos, señor Hayes. Reconocerlo es el primer paso para abordarlo. Dudo que alguna vez me perdone completamente, dijo Hayes. Pero espero que acepte que estoy intentando ser mejor. Nunca se trató de perdón, respondió Malcolm. Se trató de cambio, individual y sistémico. Parece que ambos están sucediendo. Su conversación duró más que los 15 minutos planeados, tocando el trabajo voluntario de Hayes y los cambios más amplios en la aviación desde el incidente. Mientras se separaban, Malcolm reflexionó que esto también era parte de la transformación, no solo políticas y protocolos, sino perspectivas cambiadas y suposiciones reconsideradas. Su reunión final en Atlanta fue con la capitana Foster nuevamente, ahora sirviendo en el comité de políticas de la aerolínea junto a sus deberes regulares de vuelo. Se reunieron en la sala de conferencias ejecutiva del aeropuerto para discutir refinamientos próximos a los protocolos Jenkins basados en los primeros 6 meses de implementación. Los datos son alentadores, explicó Foster, mostrando estadísticas en una tableta. Las remociones discrecionales por preocupaciones de seguridad han disminuido en un 78%, mientras que el reporte de incidentes de seguridad reales ha aumentado en un 22%. Nos estamos enfocando en amenazas reales en lugar de percibidas. ¿Y los datos demográficos de pasajeros?, preguntó Malcolm. Ese es el cambio más significativo, respondió Foster. La disparidad racial en remociones de seguridad prácticamente ha desaparecido. Las pocas remociones que ocurren no muestran ningún patrón estadísticamente significativo basado en raza, género o religión aparente. Mientras concluían su reunión, Foster vaciló antes de preguntar, ¿alguna vez te molesta que tu nombre esté en estos protocolos? ¿Que tu experiencia personal se haya vuelto tan pública? Malcolm consideró la pregunta cuidadosamente. Inicialmente, sí. Siempre he preferido trabajar detrás de escena. Pero adjuntar un nombre y rostro al problema lo hizo más difícil de descartar o minimizar. A veces eso es lo que se necesita para un cambio real. Más tarde esa noche, mientras Malcolm se preparaba para regresar a Washington, recibió una notificación en su teléfono. El capitán Bradley Sullivan había dado otra entrevista, esta vez admitiendo que sus acciones habían sido influenciadas por sesgo inconsciente y expresando remordimiento por potencialmente poner vidas en peligro. La declaración parecía ser parte de su programa de rehabilitación en lugar de una epifanía genuina, pero marcaba un cambio no obstante. En el vuelo a casa, Malcolm reflexionó sobre el viaje inesperado que había comenzado 6 meses atrás.
Una misión de rutina interrumpida por prejuicio había catalizado reformas significativas que beneficiarían a innumerables viajeros y potencialmente cerrarían vulnerabilidades de seguridad que podrían haber sido explotadas por amenazas reales. La transformación no estaba completa. El cambio sistémico nunca sucede de la noche a la mañana. Pero en aeropuertos por todo el país, se estaban implementando nuevos procedimientos, programas de entrenamiento se estaban rediseñando, y suposiciones siendo desafiadas. Para Malcolm Jenkins, eso representaba el resultado más significativo de todos, no justicia para un individuo, sino progreso hacia un sistema que funcionaba más justa y efectivamente para todos. Mientras la aeronave aterrizó en Washington, la voz del capitán llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. La hora local es 9:17 de la noche con cielos despejados. Hemos tenido el honor de tener al director Jenkins con nosotros esta noche, cuyo trabajo continúa haciendo nuestros cielos más seguros para todos los estadounidenses. Malcolm sonrió ligeramente ante el anuncio. De ser indeseado en un avión a ser honrado en uno, el viaje había dado un círculo completo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas amenazas que contrarrestar y nuevos problemas de derechos civiles que abordar. Pero esta noche, podía apreciar cuán lejos habían llegado en tan poco tiempo. La moraleja de la historia. El viaje de Malcolm Jenkins nos enseña que la discriminación no es solo una afrenta personal, sino una vulnerabilidad sistémica que afecta a todos. Cuando el sesgo anula el protocolo, crea brechas peligrosas en nuestros sistemas de seguridad que pueden ser explotadas. La verdadera seguridad requiere tanto competencia como equidad trabajando juntas, no en oposición. La transformación de discriminación a cambio significativo nos recuerda que la rendición de cuentas importa. El prejuicio del capitán Sullivan no solo humilló a un agente federal, sino que casi facilitó un ataque terrorista. Esta historia muestra cómo el sesgo individual puede tener consecuencias de largo alcance más allá de la víctima inmediata. Lo más importante, aprendemos que el cambio es posible cuando confrontamos verdades incómodas. Los protocolos Jenkins emergieron de un incidente feo, pero crearon un mejor sistema para todos. Esto ilustra cómo enfrentar la discriminación de frente puede llevar a políticas mejoradas que benefician a todos los ciudadanos, sin importar sus antecedentes. El profesionalismo de Malcolm a lo largo de la prueba demuestra que mantener la dignidad frente a la discriminación requiere una fuerza notable. Sin embargo, su disposición a usar su plataforma para la reforma sistémica muestra que hablar en lugar de simplemente seguir adelante puede transformar el trauma personal en progreso colectivo. ¿Alguna vez has presenciado cómo la discriminación se convierte en un catalizador para un cambio positivo? ¿Cómo crees que podemos continuar mejorando los sistemas para asegurar tanto la seguridad como el trato igualitario? Comenta abajo con tus pensamientos. No olvides darle like a este video si la historia de Malcolm te inspiró. Suscríbete para escuchar más historias verdaderas increíbles de justicia prevaleciendo, y comparte este video con alguien que necesite escuchar este poderoso mensaje de transformación. Gracias por acompañarnos en este viaje de discriminación a cambio. Recuerda que a veces nuestros mayores desafíos llevan a nuestras contribuciones más importantes. Si esto te pasara a ti, ¿qué harías? Házmelo saber en los comentarios.